sentido el rechazo, he sentido esa mirada inquisidora, he sentido el dolor físico de esa observación que es entre lástima y repudio, y eso duele. Sí, no, de acuerdo. Y por eso me parece importante, digamos, un poco controvertir lo que planteaba Natalia, porque yo siento que, o sea, ante los ojos de quién eso es exagerado, y eso me parece importante. Y aquí hay algo que quería mencionar, ya les doy la palabra, perdón, porque es que todos estamos que nos hablamos. Tu colega Juli y ahora nuestra colega Diana Uribe, porque es podcastera, dice que para conocer la historia de un país o de un lugar hay que leer a sus novelistas. Pues bueno, aquí tenemos un novelista, una novela corta, pero es un novelista. Y lo que siento acá es que nos está planteando más allá del tema físico y más allá de la condición, pues digamos, fisiológica, nos está poniendo un contexto social muy interesante, y por eso te preguntaba hace un rato si podemos poner esto históricamente en el mismo año, en 2010-2011, de cuando se escribe la novela. Porque para mí lo que revela esto, o sea, más allá de la historia per se, es, pues lo que estamos viendo es un tema de prejuicios sociales muy fuerte, que para mí como comunicador me parece que es importantísimo en el contexto colombiano, porque nos está llevando hacia un discurso de la discriminación y de la exclusión, ¿cierto? Y que en un contexto, digamos, político, y ya aquí me salgo un poco del tema, pues es lo que lleva a la repetición de algunos momentos, de algunos hechos históricos. Entonces, como es del discurso de la discriminación de usted, no, aquí hemos hablado en la temporada anterior sobre los venezolanos en Colombia, por ejemplo, como esa exclusión que va desde el discurso, pues eso trasciende después en guerras, y eso históricamente ha sucedido. Carol, que me está haciendo caras de que no. No, pues porque es que me parece que la palabra apropiada no es tanto, ¿cómo es que dice? Prejuicio, sino que somos absolutamente excluyentes y negadores de la diferencia, pero la diferencia propia nos agrupamos para matar más o menos al otro y eliminar esa diferencia con ese otro por fuera de nuestra comunidad. Pero lo otro que quería decir también lo pensaba en resonancia con lo que estaba planteando Juliana, y es que al principio de la sesión había pensado en un autor que construye un libro que de alguna manera se vuelve en un gran referente para Daniel, es Kenzaburo Oe, y el libro se llama Una cuestión personal. Y ese libro lo que hace particularmente es mostrarnos un tema que para muchos puede ser así el terror de la vida, que el hijo de uno nazca con una cabeza gigante, sí, y eso determine que sea un vegetal toda la vida. Entonces, cuando al personaje principal de ese libro le sucede, pues su vida se transforma, por supuesto. Yo creo que eso de alguna manera trata de verse en La soledad del dromedario, y pensando en otra referencia, un poco también en la lógica que hizo Cris, pensaba en Boumil Raval, Una soledad demasiado ruidosa, que yo siempre, antes de leer este libro, escuchando sobre lo que se trataba o lo que fuera, pensaba en esto, pues por el tema de la soledad, personajes que pues terminan escondiéndose, y claro, la posibilidad de relacionamiento es mínima, porque cuando ha sucedido hay encuentros absolutamente violentos, y este personaje, a todos los que se encuentra que en algún momento pasaron por su vida, siempre lo referencia como violentos, y el único es el que trabaja con él en el supermercado, que básicamente no lo mira, o sea, como una sola persona en 30 años de vida con la que no ha tenido una situación horrible, pues fue pucha, entiende uno que se aparte y quiera estar solo. Pero no lo mira, no porque el personaje le da un regalo de cumpleaños, o sea, es un tipo que tiene una relación totalmente distinta y que lo ve como un igual, o sea, creo que es una relación ahí distinta. Cris, ibas a decir algo, perdón. Dale, Cris. Claro, no es que no lo mire, sino que no le mira la jiba, ¿sí? No lo está detallando, o sea, no lo evita tampoco, lo trata como un personaje cualquiera que trabaja en las noches, o sea, no sí, está deteniéndose en que en que es particular. Uh-huh. A mí hay vuelvo sobre dos cosas. Uno, que es que sí me gusta mucho el personaje porque tiene ese matiz de... A mí me parece muy lindo ese relato que se hace de la abuela y de pensar quién está alrededor de este tipo de sujetos cuando nacen, o qué se les dice y qué se les cuenta, y es que les dice que le dice que lleva un paracaídas, uh-huh, con él mismo. O sea, a mí eso me parece muy bien logrado la novela, en la resolución también, que es como un abuelo o un padre o alguien que lo quiere a uno le dice todo bien, o sea, usted está acá,
no tiene que ser igual a todos, porque además hay una cosa, estos personajes que siempre se salen del molde son aquellos que muestran el mundo de una manera particular, ¿sí? O sea, es como, le está diciendo como usted viene armado con un montón de cosas que le sobran o que le faltan al resto, ¿sí? Porque hay un momento en que él dice, bueno, si todos fueran gibosos y yo no, yo sería el distinto, o sea, ya hay una marca de la diferencia de ese sujeto que está ahí. Y ese momento en que la abuela lo hace pensar de niño que lo que él tiene no es un sobrante de carne, sino un paracaídas instaurado en su propio cuerpo, me pareció hermoso. Y vuelvo a la hermosura para decir, con esta sorpresa increíble de que quería compartir su jiba, pues sí, era un sobrante del cuerpo, podría haberlo compartido como quisiera, pero preguntaban si a alguien se le había ocurrido. Cuando yo leí esto pensé en una entrevista que le hicieron a Marilyn Manson hace 10 o 12 años, que a mí me encantó siempre, sí, el cantante, el rockero, que es de estos personajes grotescos, sí, tiernos, abrumadores, pero que a mí me encantan. Y que socialmente es súper rechazado. Y que socialmente, bueno, él se volvió marketing y demás, pero sí, no hablemos de eso. Retomo lo que decía, y él decía, ¿usted qué quiere, en qué le gustaría convertirse luego? O sea, como, ¿qué sería? Él decía, la mejor manera que yo tendría para hacer algo después de mi muerte es que la persona que me ame me coma. Yo tenía 16 años cuando lo escuché diciendo eso y decía como, pues sí, o sea, imagínense no solamente quedarse en la tierra, o sea, sino volverse parte de otro sujeto. O sea, yo lo entendía en la lógica de, pues son unos pensamientos distintos, pero que también hacen parte de esa complejidad del mundo, que no es solamente como que nos morimos y seamos enterrados y que nos coman los gusanos y demás, sino, y si te come la pareja o aquel a quien amas. Wow, eso es como cuando la gente va a la iglesia y da la comunión, digamos, en términos metafóricos, pero este ya es otro asunto. Yo sigo creyendo que es bien potente en su hermosura extraña. Está chévere. José, bueno, aquí pues creo que se han dicho un montón de cosas, hay un montón de temas que se podrían ahondar muchísimo. Algo que me parece técnico muy chévere que aparece ahí es que empieza a incluir sueños, artículos de revistas o pequeñas historias que están cerradas pero que le dan un significado, digamos, complejo. Entonces uno dice, esto sí tiene sentido, lo del paracaídas, y empieza a armar la historia un poco a partir de estos indicios. Eso es muy chévere que pase. Y también le da verosimilitud, ¿no? Y le da verosimilitud, claro. Y lo vuelve como coherente, lo integra, pero además le da como profundidades. Y lo hace divertido, porque entonces no se queda en ese espacio como la habitación nada más, sino salta hacia otro lado. Eso técnicamente es muy bueno. Pero hay algo que me parece también interesante decir así rápido, y es como toda la parte simbólica y la construcción simbólica, porque a mí como la primera vez que lo leí me sorprendió, porque yo pocas veces he leído una literatura que haga como un realismo simbólico o algo así, en el que está pleno de simbolismos, y esos simbolismos siempre tienen, o esos símbolos que aparecen tienen una lectura dentro de la realidad del personaje, dentro de nuestra propia realidad, de hablar de la soledad. O sea, es un tema que habla de la soledad de las personas, o sea, pero a partir de una ficción fantástica, increíble, donde además, digamos, puede tener como un personaje que uno quiere rescatar al mismo tiempo, pero al mismo tiempo es algo que uno pues que es angustiante, como dice Marta Lee, pero es tierno, pero es un personaje que está lleno de matices y de elementos. Bueno, en especial ese, por ejemplo, lo de lo erótico, que a veces es como lo grotesco, pero que uno se le mete psicológicamente en algún lado, en algún lado se le está metiendo, y es difícil, eso es muy difícil lograrlo en la literatura, lograr coger como estos símbolos y poder construir. Por eso yo lo remitía como a Kafka y a Jacobo Abe, que son como los otros dos autores que yo he leído que logran hacer eso, creando como ficciones que están enmarcadas dentro de una situación real, o un marco de realismo, pero que hay algo extraño, pero que tiene unas honduras que habla del sexo, pues, la sexualidad y bueno, y de un montón de cosas, pero que uno le penetran. Es una literatura que penetra profundamente. Iba Juli con un comentario. Cindy, perdón. Bueno, pues a mí también
me parece muy interesante cómo se cruza esta línea entre realidad y ficción, que es todo lo que aquí se ha hablado, y es precisamente notar que en serio no es brusca la transición, es algo que surge de manera muy orgánica en la lectura. Tú estás leyendo y estás en unos contextos tan naturales, tan relacionados con tu cotidianidad, y de un momento a otro estás en ese otro mundo que en algunos momentos yo me preguntaba, ¿es el escritor que me quiere contar algo ya fantasioso, o tal vez es que este personaje, Hans Silva, tiene unos temas psicológicos y está comenzando a divagar, está comenzando a alucinar? Y sí, o sea, esa cuestión me pareció re interesante, porque yo terminé el libro, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿El autor me quiso llevar a este tema fantasioso, o Hans tiene un tema psicológico y comenzó en serio a alucinar y está como entre su mundo paralelo, dejándome transitarlo, dejándome ver, porque yo disfruté muchísimo él, a pesar de todas estas tonalidades de grises, oscuros, tristezas, él era muy chistoso. Había unos momentos en que yo me carcajeaba de la risa y me impresionó sobremanera la parte erótica, porque yo quedé como toda así como me ericé tal cual, yo como que wow, esta escena está muy potente, y es como un párrafo, pero te deja toda la novela, sí, es que no la tengo por ahí presente, pero o sea, como que tú lo lees y toda la novela te contagia, así como que, hey, se siente, es muy interesante como lo que te permite que subjetivamente tú asimilas, eso me encantó. Y creo que eso por el momento. Bueno, Caro Contreras. Pues como tratando de tocar varios de los últimos temas que hablábamos, como esa distancia que uno tiene con una persona que aparentemente no se parece a uno, ¿no? Porque de pronto uno no se reconoce con alguna falla en su cuerpo, con alguna cosa que puede que no esté. Pero hay un capítulo que a mí me encantó, que es el de la ley de la compensación. Que es como, pues todos tenemos algo de eso, y creo que en ese capítulo el autor nos pone en ese contexto y en esa situación. Usted puede ser igual a mí, o sea, usted puede tener esa misma cosa que tiene el personaje, y es como que aquí lo dice como súper brevemente, y es que, a decir verdad, la protuberancia en mi dorso me ha otorgado un toque de fuerza extra. Lo que yo llamo ley de compensación. Fue lo que de niño descifré en los libros cuando Caperucita le dijo al lobo disfrazado de abuela, ¿qué orejas tan grandes tienes? Y es lo que el lobo, abuela, respondió, son para escucharte mejor. Eso es lo que concibo por indemnización natural, un don o cualidad que compensa o equilibra la carga faltante. Y todos tenemos eso, todos cargamos con algo que puede que no sea tan notorio en algunos casos y puede que no sea tan evidente, pero todos tenemos esa ley de compensación que nos equilibra esa carga y de una cosa o de la otra. Que es muy gracioso ese pedazo, perdón te interrumpo, porque además él se está quejando de que, claro, todos tienen como una compensación a ese problema, pero la de él pues nunca la puede usar. No le sirve, Entonces dice como que llegué tarde a la repartición de compensaciones o algo así, porque no le sirve, y entonces además se está quejando más, porque dice, tengo este problema y la forma de compensarlo tampoco me es una solución. Entonces, bueno, pues eso ahí fue muy gracioso, pero además creo que de verdad es un discurso muy interesante. Vamos, Natalia. Sí, yo quería volver un poco sobre lo que dijo Juliana y un poco lo que dijo Carol después, y estaba tratando, digamos, en todo este tiempo que estamos discutiendo, encontrar como una palabra que me cuadre con lo que cuenta el personaje. Entonces no me parece que sea autocompasión, pero tampoco me parece que sea luminoso. Si es gótico, es un poco grotesco, se habla un poco de prejuicios, pero no me parece que sean prejuicios. Tal vez ahorita pensé que era como que la novela hablaba del rechazo social, y me parece muy interesante que haga eso a partir del personaje, porque si se fijan, hay poquísimos personajes en la novela, ¿no? Y es como, y al principio me parecía raro que este tipo va y trabaja solamente por la noche para no encontrarse con nadie, pero es como que llega a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde hay un montón de gente en los supermercados o en los super o en los mercados o en donde trabajara. Entonces eso ya era un poco fantasioso y yo no lo entendí al principio como fantasioso. Entonces decía, pero ¿por qué solo por la noche si eso en realidad no está resolviendo su problema de no encontrarse con nadie? Y entonces sí es muy interesante, digamos, ese tema del rechazo social desde la persona y no desde
la sociedad haciendo el rechazo y eso tal vez lo hace mucho más poderoso.